venimos desarrollando una serie de temas vinculados con habilidades para la vida que ha definido la UNESCO hace varios años ya, desde una perspectiva espiritual, ¿sí? Tomamos estas competencias que la UNESCO ha planteado, 10, 12, 15 competencias, vinculadas específicamente al ámbito educativo, o sea, cosas que es importante que podamos dialogar, que podamos enseñar, que podamos aprender. Si queremos tener un mundo más civilizado, ¿sí? Un mundo un poco más humano, más espiritual, diría yo también. Y el tema que nos toca en esta mañana es el desarrollo del pensamiento crítico. Pensamiento crítico. ¿Cuántas veces hemos escuchado alguna reflexión sobre este tema en el ámbito espiritual? ¿Sí? Un sermón, una prédica. Creo que es uno de esos temas de los cuales no se habla tanto, no se habla tanto. Y el desafío en esta mañana es poder pensar críticamente, en términos espirituales, para poder discernir lo bueno de lo malo. Y obviamente este tema está muy, pero muy vinculado a la conmemoración del Día de la Reforma que estamos llevando adelante en este servicio. Cuando uno piensa el tema del pensamiento crítico, bueno, yo como docente creo que es un elemento central de la tarea educativa en el día de hoy, y lo pienso en dos planos, ¿está bien? El plano laico, ¿sí? La educación profesional en las escuelas, facultades, universidades. Qué importante es aprender a pensar críticamente y constructivamente, ¿sí? Y la verdad es que como teólogo también pienso que importante es hacer una teología crítica, renovada, actualizada, fundada claramente en los valores de la palabra de Dios y en las Sagradas Escrituras, y que respondan preguntas que tienen que ver con las preguntas que todos nosotros, como seres humanos, hombres y mujeres, nos hacemos en este siglo XXI, ¿sí? Creo que la teología tiene mucho que ver con eso, cómo dar respuestas bíblicas, espirituales, profundas, significativas a las cosas que todos nosotros vivimos en el día de hoy, ¿sí? Bueno, creo que sin pensamiento crítico no hay teología espiritual significativa profunda. Creo que la educación sin pensamiento crítico es muy baja calidad, ¿sí? Es muy baja calidad. Y creo que en la medida que una persona puede formarse y puede desarrollar el pensamiento crítico, es una persona que no va a estar siendo vulnerable a distintos tipos de manipulación. Fíjense lo que planteamos. Pensar críticamente, en un sentido espiritual, nos va a proteger de manipulaciones emocionales, psicológicas, afectivas, ¿sí? Manipulaciones políticas, ¿sí? Manipulaciones educativas, ¿no? Imponernos una manera de ver las cosas, una manera única de pensar las cosas, ¿no? ¿Y por qué no hablar en este Día de la Reforma de manipulaciones también de tipo religioso, ¿no? Que lamentablemente siguen ocurriendo aún en pleno siglo XXI, ¿sí? Así que me parece que es importante que podamos pensar este tema entendiendo que el pensamiento crítico cristiano, desde una perspectiva espiritual y teológica, nace del amor por la verdad de Dios, ¿sí? Y este es un hecho central en nuestra teología histórica, reformada, presbiteriana, ¿sí? Cuando uno piensa realmente la manera de pensar los valores espirituales, la fe, la interpretación de la Biblia, en toda nuestra tradición histórica presbiteriana, el valor de la razón articulado con lo espiritual y con la fe, es un valor que no se negocia, ¿sí? Pensamos la fe absolutamente vinculada a la capacidad intelectual y a la capacidad racional que Dios nos dio por el simple hecho de ser seres humanos que somos imagen y semejanza del Creador, ¿sí? Así que yo creo que en este día que estamos conmemorando el 31 de octubre de 1517, es muy importante que podamos entender que la Reforma Protestante es un hecho tan, pero tan profundo y tan significativo
en el cual yo creo que Lutero no tenía la más remota idea, ¿sí? Cuando estaba planteando sus 95 tesis, allí en la capilla de Wittenberg, ¿sí? En la iglesia del Palacio, ¿no? Cuando pone esas 95 tesis para pensar, para renovarse, para debatir, no tenía la más remota idea que él estaba empezando a cambiar todo el mundo conocido de su época, ¿sí? A veces cuando uno piensa la reforma, la piensa en términos puramente teológicos o de renovación de la iglesia. En realidad, todo el movimiento que se empieza a generar teológicamente a partir de este 31 de octubre de 1517, empieza a cambiar profunda y significativamente la iglesia, también que venía de la época medieval, y en definitiva termina cambiando todo lo que es la que hoy podríamos decir la cultura occidental que conocemos como el pensamiento moderno o la época moderna de nuestra historia. Ejemplos. Cuando Lutero empieza a plantear el tema de la libertad de conciencia, que es uno de los temas más importantes que yo quisiera que podamos detenernos a pensar en el día de hoy, está dando la posibilidad de abrir un universo totalmente distinto a lo que se vivía en esa época. Obviamente una vivencia espiritual renovada, también una manera de entender la fe, de vivir la fe, de entender a Dios, de vincularse con Dios, totalmente distinta, ¿sí? Pero también al mismo tiempo abrió un espacio para la filosofía y el pensamiento moderno. Personas que ya no estaban siendo censuradas, que ya no estaban siendo perseguidas, que podían expresarse en términos racionales, como ellos consideraban que era la manera más lógica y natural de pensar las cosas. El nacimiento del método científico moderno, empírico, ¿sí? David Hume, John Locke, británicos ambos, empiezan a expresar esta posibilidad de que las leyes del universo planteadas por Dios se pueden conocer, se pueden experimentar, se pueden probar, sin ser perseguidos, ¿sí? Sin ser tratados como herejes, y ahí nace la ciencia moderna, tal como la conocemos en el día de hoy. Podríamos decir lo mismo de la pedagogía. Un tal Juan Amos Comenius, por el año 1537, en Moravia, producto de la Reforma Protestante, empieza a pensar las mejores maneras, las mejores formas de trabajar la educación, guiados por los principios espirituales de la Reforma, y Juan Amos Comenius se lo considera en didáctica el padre de la pedagogía moderna. Quienes hayan hecho algún profesorado o estudiado ciencias de la educación saben que esto es exactamente como lo planteo, ¿no? Podríamos decir lo mismo de los derechos civiles fundamentales que hoy toma también Naciones Unidas como base de estos derechos innegociables que tenemos todos por ser simplemente seres humanos. Bueno, nacen de la Reforma Protestante, la división de poderes, el surgimiento de la República. Todo esto que nosotros, por ejemplo, el domingo que viene vamos a hacer en la ordenación de nuestros nuevos presbíteros, es la base filosófica sobre la cual Montesquieu, la Revolución Francesa y tantos otros plantean la división del poder como lo más sano, ¿sí? O como lo mejor, a una alternativa de poder concentrada, autoritaria, monárquica, no representativa, ¿sí? ¿Y de dónde nace todo esto? Bueno, nace de nuestro modelo de gobierno presbiteriano, ¿sí? Allí en Escocia con John Knox, producto también de la Reforma Protestante. Entonces, yo pienso en esto, ¿no? Cuando uno piensa en mejorar la iglesia, cuando uno piensa en mejorar la espiritualidad, en la forma en que uno lo vive, ¿sí? Uno está generando cambios que van muchísimo más allá de lo que uno puede percibir dentro de este ámbito, ¿sí? Creo que Lutero no tenía la más remota idea de esto, ¿sí? Pero él tenía valores basados en la palabra de Dios que lo llevan a plantear estas 95 tesis, y había algo que lo sostenía y que él no estaba dispuesto a renunciar bajo ningún punto de vista. ¿Qué era eso? Bueno, era su pensamiento crítico sobre las Sagradas Escrituras, basado esto en la libertad de conciencia que él consideraba que Dios le había dado a todos los seres humanos. Quisiera citar
parte de la defensa de Lutero en la Dieta de Worms, año 1521, cuando Lutero tiene que dar cuenta de estas 95 tesis ante el emperador germánico Carlos V, ¿sí?, que le tira encima todo el poder del Estado imperial, ¿no? Y ahí estaba Lutero, ¿sí?, tratando de defender sus ideas, tratando de expresar lo que él sentía que era su verdad espiritual que había descubierto en plena relación y vínculo con Dios. Y fíjense lo que plantea Lutero. Dice: me mantengo firme en las escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia, mi libertad de conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia espiritual que Dios me ha dado. Y después, sabiendo las consecuencias de estas palabras, dice: que Dios me ayude, amén, ¿no? Y efectivamente Dios lo ayudó, Dios lo ayudó. Y ahí es donde aparece el príncipe Federico III, para los que han estudiado algo de historia, ¿sí? Toma a Lutero, lo lleva a su castillo en Wartburg, ¿sí? Y bueno, el resto de sus días Lutero pasa en este castillo, bueno, escribiendo himnos, escribiendo teología y haciendo todo el aporte que todos nosotros conocemos para una iglesia renovada y para una iglesia reformada. Entonces, yo quisiera que podamos dedicar un pequeño tiempo en esta mañana a pensar cómo esta libertad de conciencia que Lutero no estaba dispuesto a negociar, que era algo novedoso para su época, que marca un antes y un después, bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros aquí ahora desarrollando un pensamiento crítico que nos permita crecer, madurar, mejorar nuestra espiritualidad, desarrollarla más, siguiendo la voluntad de Dios y siguiendo la expresión de la palabra de Dios, que como compartíamos hace un ratito es nuestra única guía de fe, de valores y de práctica cristiana? Lo primero que quiero mencionar en esta mañana, referido al pensamiento crítico, y esto ya es una mirada un poco más amplia, salimos un poquitito de la teología, después vamos a volver. Yo creo que es una facultad humana universal por ser simplemente todos nosotros imagen y semejanza de Dios. Creo que todos tenemos el derecho y la responsabilidad de pensar críticamente, ¿sí? Ahora vamos a definir un poquitito qué sería esto. Es más, creo que esto requiere de una estimulación social, educativa, cultural, para que nosotros podamos desarrollar esta forma de pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas que se enseñan, y si no se enseñan, y si no se abren los espacios, y si no se facilitan esos espacios, bueno, esas facultades humanas quedan en un estado potencial, se desarrollan muy poquitito, ¿sí? Y la realidad es que lo que estamos tratando de proponer en esta mañana, que a pensar críticamente se estimula y se enseña, y se habilita el espacio para que podamos hacerlo de esa manera. Una cultura que censura, una cultura que inhibe, ¿está bien?, una cultura que limita esta forma de pensar, bueno, trae consecuencias muy, pero muy negativas a todo nivel, ¿sí? A nivel espiritual, a nivel de salud mental, a nivel político, a nivel ciudadano, a nivel educativo, ¿sí? Y la verdad es que pensar críticamente a veces no es algo a lo que se nos estimule de una manera sistemática, ¿sí? A veces lo que se propone es justamente todo lo contrario, ¿no? Pensar como yo pienso, no debatamos demasiado, ¿sí? Tratemos de ver las cosas de la manera más simple posible y no profundicemos demasiado a ver si todavía nos damos cuenta que tenemos que cambiar cosas, ¿no? Que tenemos que hacer un cambio de rumbo, ¿no? Y es como que a veces el ser humano se resiste un poquitito a todo eso, ¿no? Y una de las primeras cosas que quisiera que podamos pensar en esta mañana es que la palabra crítica no es hablar mal de alguien en este sentido, no es destruir todo y tirar todo por la borda, ¿sí? No es decir no porque no o sí porque sí, ¿sí?, sin argumentos, sino que tiene que ver con una palabra que deriva de situaciones críticas, de crisis, de situaciones difíciles, donde hay algo que se empezó a romper, donde hay algo que ya no funciona, y si no se repiensa eso, si no se resignifica eso, es muy difícil
poder cambiar esa situación, mejorar o resolver lo que tenemos que resolver, ¿sí? Así que una primera mirada sobre el pensamiento crítico tiene que ver con eso, cómo nos posicionamos ante las crisis que nos tocan vivir y a partir de ahí aprovechamos eso en nuestro favor para pensar, para crecer, para buscar alternativas que a veces si no nos pasan esas crisis no las vemos o no nos detenemos a pensarlas, ¿sí? Después lo otro que es muy importante es pensar entre líneas. Tratar de ver, ¿no? A ver, me están diciendo esto, ¿qué es lo que no me están diciendo? ¿Sí? El que me lo dice, ¿por qué me lo dice? ¿A qué intereses responde? ¿Sí? ¿Cómo funciona todo esto, ¿no? Es decir, tratar de tener una mirada que sea precisa, que sea analítica, que trate de relacionar las cosas, ¿sí? Y para esto hay que pensar o pensar. Si uno no quiere ir por ese camino, bueno, difícilmente podamos desarrollar esta forma de pensamiento, ¿sí? Así que me parece que esto es muy importante que lo podamos tener en mente como primer punto. Y ahora, yendo de lleno ya a una cuestión más teológica, ¿sí? Salimos un poco del ámbito más social, yo creo que el pensamiento crítico es una facultad profundamente espiritual. Profundamente espiritual, ¿sí? Y explico por qué. Puede seguir a nuestro espíritu humano, ¿sí? Se puede guiar por nuestro espíritu humano, que es lo que hemos leído en esta mañana, o puede expandir sus horizontes de pensamiento siguiendo al Espíritu Santo de Dios. Fíjense lo que dice el texto que hemos leído. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, Espíritu con mayúscula, ¿sí? Pues el Espíritu, con mayúscula, lo examina todo, aún hasta las profundidades de Dios. ¿Sí? Después dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu? Con minúscula, ¿sí? Para diferenciar del Espíritu Divino y el Espíritu Santo de Dios. Dice, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios, ¿no? ¿Qué significa la palabra examinar acá? Porque dice que el Espíritu de Dios todo lo examina. Bueno, significa escudriñar, como traduce a veces la Reina Valera antigua, examinar, indagar, analizar, ¿sí? Así que, ¿qué nos dice el texto de Corintios? Bueno, nos dice que el Espíritu Santo es un espíritu analítico y absolutamente ilimitado en su manera de pensar la vida, pensarse a sí mismo, pensar absolutamente todo. Ahora, tenemos el espíritu humano, que vendría a ser nuestra capacidad de pensar natural, ¿sí? Nuestro aparato psíquico, ¿sí? Nuestra mente. Bueno, también es analítica, ¿sí? Pero la diferencia es que es absolutamente limitada por nuestra historia, por nuestra educación, por nuestra cultura, por nuestros prejuicios, ¿sí? Y la única manera de salir de estas limitaciones es que este espíritu crítico, analítico de Dios, que conoce e indaga absolutamente todo, nos guíe, nos ilumine, nos instruya, para que podamos conocer más profundamente absolutamente todo, ¿sí? Así que me parece que esto es para pensar, El pensamiento crítico es una capacidad espiritual que define la misma esencia del Espíritu de Dios, ¿sí? Así que está muy bien pensar críticamente y constructivamente nuestra realidad, ¿sí? Siempre para mejorar y siempre para crecer. Lo tercero que quiero compartir en esta mañana es que el pensamiento crítico requiere, y esto es difícil, ¿sí? Responsabilidad para estudiar la revelación de Dios, las Sagradas Escrituras, mediante la guía espiritual que tenemos con el Espíritu Santo, pero en armonía con cada una de nuestras facultades intelectuales que Dios nos ha dado, ¿sí? Y en esto, como decíamos antes, bueno, esto es muy fuerte en la tradición presbiteriana. Hay muchísimos teólogos y autores que enfatizan esto. Es más, cuando uno piensa, por ejemplo, en la tradición anglicana, ¿sí? Que también es británica, hay un autor que es muy conocido por todos nosotros, John Stott, ¿sí? Obispo anglicano,
Él tiene un libro que lo recomiendo, dice, creer es también pensar, ¿sí? Creer es también pensar, ¿sí? Así que me parece que es muy importante que entendamos esto. Quisiera compartir Juan 5:39, porque es muy importante con lo que estamos tratando de entender en esta mañana. Dice Jesús, ustedes estudian, ¿sí? Y una lectura alternativa es estudien, ¿sí? No nos ponemos muy de acuerdo cómo se tiene que traducir esto, pero el significado esencialmente no cambia. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. ¿Cuál es la palabra griega para estudiar? Bueno, es la misma palabra griega en la cual dice el Espíritu Santo de Dios todo lo escudriña, todo lo examina, aún hasta las profundidades de Dios, ¿sí? Así que Dios nos comparte la responsabilidad de que en la guía del Espíritu Santo, bueno, podamos profundizar en la Biblia, siguiendo la guía y esta capacidad de pensar críticamente las Escrituras que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Y 1 Tesalonicenses 5 nos abre un poquitito más la mirada. Versículo 21 dice, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. Y después agrega, para que no queden dudas, absténgase, o sea, dejen de lado toda forma de maldad, ¿sí? Y acá la palabra examinen todo cuidadosamente, bueno, es otra palabra griega distinta a la que mencionamos antes y que es mucha más amplia en realidad, ¿sí? Dice que es escudriñar, poner a prueba, interpretar, distinguir, aprobar, probar, demostrar, y apunta todo esto a la búsqueda de la autenticidad y de lo que realmente es algo genuino, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante que pensemos en esto. Dios nos dio el pensamiento y nos dio la fe para que seamos responsables en hacer esto mismo que hizo Lutero, dando inicio a la Reforma. Ir a la palabra de Dios, ¿sí? No conformarnos con lo que escuchamos un domingo o en un grupo de estudio bíblico, ¿sí? Tomarnos un tiempo para orar, para buscar la guía de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar sistemáticamente la palabra de Dios, analizarla, pensarla, comparar distintas versiones, comparar distintos comentarios bíblicos, que gracias a Dios hoy los tenemos todos en formato digital, es de muy pero muy fácil acceso. Y esa es una responsabilidad y un compromiso que si queremos crecer como iglesia y como cristianos, cada uno en forma personal tiene que asumir, ¿sí? Estudiar tan profundamente la palabra de Dios que nos ilumine, que nos inspire, que nos restaure, que nos sane, que nos santifique, que nos transforme, ¿sí? Y para ser muy, muy directos en esto, bueno, esto está buenísimo, podemos compartir una enseñanza, es condición necesaria, pero no es suficiente para crecer y desarrollar nuestra fe, ¿sí? Es muy importante que nos integremos a un grupo de reflexión, a un grupo de estudio bíblico, a un grupo de oración, que compartamos con otros, pero también que cada día podamos tomar un tiempo para profundizar nosotros personalmente en la palabra de Dios, ¿sí? Y para ir terminando, hay dos cosas más que quisiera agregar en esta mañana. El pensamiento crítico, tal como se entiende desde los valores de la Reforma Protestante y desde las Sagradas Escrituras, es esencial para que la Iglesia sea sana, saludable, ¿sí? En todos sus aspectos. Es esencial para que la Iglesia sea consciente de su potencial, ¿sí? Si no pensamos profundamente las cosas, es como que nos autolimitamos, nos auto boicoteamos, ¿sí? Y podemos salir de esa posición. Y sobre todas las cosas para que podamos ser relevantes en términos espirituales para esta sociedad en la que nos toca actuar a cada uno de nosotros, ¿sí? Me parece que es muy importante que podamos ver esto, ¿no? El versículo 12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido a cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros no analizamos profundamente nuestra vida, no pensamos profundamente en nuestra espiritualidad,
no resignificamos profundamente nuestra condición espiritual, perdemos conciencia, perdemos conocimiento, perdemos profundidad de todas las bendiciones, de toda la gracia de Dios que nos ha dado para bendecir nuestra vida y bendecir la vida de cada una de las personas que están en nuestro entorno y a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, yo diría que volvamos un poquitito al principio, ¿no? ¿Es importante pensar críticamente la espiritualidad? Sí. ¿Para qué? ¿Para cambiar? ¿Por cambiar? No. Para que tomemos plenamente conciencia de todas las posibilidades espirituales que Dios genera en nuestro entorno, genera a nuestro alrededor, ¿sí? Y en la medida que uno no las analice, no las piense, no las reflexione, bueno, vivimos en un desconocimiento de nuestra capacidad y nuestra potencialidad espiritual en medio de una cultura que necesita tanto de una iglesia pertinente en medio de cada una de las situaciones que atravesamos como sociedad, ¿sí? Lutero, ¿por qué pensó todo lo que pensó? Bueno, porque vio que en algún punto la iglesia estaba en un mundo paralelo, ¿sí? Estaba en una realidad virtual, diríamos, en el día de hoy. Pensaba cosas que no eran las situaciones que la gente tenía que resolver, ¿sí? En vez de colaborar con el crecimiento espiritual de la sociedad y de los países y de las comunidades, no. Limitaba, censuraba, ¿sí? Abusaba de su poder. Y lo que plantea Lutero es empezar a vivir la espiritualidad desde la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Y esto nos lleva a lo último que quisiera plantear en esta mañana, ¿sí? Todo pensamiento crítico cristiano, desde una perspectiva espiritual, se desarrolla sí o sí, viviendo la verdad en amor. Ya hemos hablado bastante de esto en esta serie. Cuando uno busca la verdad, pero deja de lado el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, bueno, eso no sirve, eso daña, eso destruye, ¿sí? Cuando uno intenta vivir en amor, bueno, es más fácil conocer la verdad, pero hay que hacer el esfuerzo de conocerla, ¿sí? Hay que tener la intencionalidad de generar esa instancia de reflexión, de búsqueda espiritual, de conocimiento de la realidad, ¿sí? ¿Qué dice 2 Corintios 3, 5? No es que nos consideremos competentes nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Dios nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra, por sí misma, mata, pero solo el Espíritu de Dios da vida y vida en abundante, ¿sí? ¿Qué nos plantea Corintios? Bueno, básicamente nos plantea que en la medida que podamos vivir la verdad en amor, que podamos pensar críticamente la verdad, siempre en amor unos con otros, bueno, estamos plenamente preparados por Dios para poder servir, para poder ministrar, para poder ejercer nuestros dones, para poder pensar la iglesia de una manera que sea pertinente para el día de hoy, ¿sí? Y termino con esto. Dice la última frase de Corintios que hemos leído: tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Todos nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? ¿Tomamos conciencia de esto en lo cotidiano? Tenemos el Espíritu de Dios que nos guía, nos inspira, nos ilumina a toda verdad, y aparte, Dios construye en nosotros su misma mente en la medida en que estemos involucrados en reflexionar, pensar, estudiar, orar, crecer en términos espirituales, ¿sí? Todos tenemos la mente de Cristo. La pregunta es, ¿qué espacio le estamos dando para que crezca, se desarrolle, ¿sí? Para que nos inspire, para que nos guíe? Bueno, el pensamiento, la fe, unida a la razón, es esencial para poder desarrollar la mente de Cristo que todos nosotros potencialmente tenemos. Así que quisiera plantear dos preguntas, ¿sí? Siempre decimos que la iglesia, según la tradición reformada, es una iglesia reformada, reformándose cada día según la palabra de Dios, ¿no? Primera pregunta:
¿Cómo estamos con esto? Nos estamos renovando, estamos creciendo, estamos empezando a generar cosas nuevas, una mirada distinta, ¿sí? Conservar lo que tenemos que conservar, crear lo que necesitamos crear en este tiempo. Bueno, ¿cómo estamos con eso? Podemos pensarlo a nivel personal y también a nivel ministerial, ¿sí? ¿Cómo vivir creativamente y significativamente nuestra espiritualidad hacia adentro y hacia afuera de la iglesia en el día de hoy? Creo que es una pregunta para que nos llevemos, para pensar y para analizar. Y la otra, cómo ser una iglesia relevante en el contexto actual que nos toca vivir, ¿sí? ¿Qué podemos mantener? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos construir? ¿Qué podemos desarrollar? ¿Qué estamos dispuestos a dar? ¿Sí? ¿Qué estamos dispuestos a dar? Lutero, Calvino, Knox, estuvieron dispuestos a dar todo, todo. No se quedaron con nada, no se guardaron nada, estuvieron dispuestos a dar lo mejor de sí mismos, y eso hace que el mundo haya cambiado, que la iglesia haya cambiado, que la sociedad pudiera cambiar también en términos espirituales. Yo creo que hoy estamos en un momento histórico en el cual necesitamos una reforma tan fuerte, tan profunda, tan significativa como la que ocurrió en el siglo XVI, ¿sí? ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender de todos nosotros, va a depender de que todos nosotros entendamos que Dios quiere hacer un cambio significativo y profundo en mi propia vida, en nuestra comunidad y en todo el ámbito espiritual en el que nos movemos, ¿sí? La reforma cambió la iglesia, pero esa iglesia cambió el mundo conocido de su época, ¿sí? Bueno, creo que ni más ni menos esa es la alternativa que tenemos en el día de hoy. El llamado que tenemos en el día de hoy. Cambiemos una iglesia en términos generales, hablo de toda la cristiandad, ¿sí? No de nosotros en particular, para que cambie bajo la gracia y el amor de Dios y la paz de Dios este mundo tan conflictivo que vivimos día a día, ¿sí? Tomemos un tiempo para orar, tomemos un tiempo para orar, y le voy a pedir al equipo de adoración si se puede acercar para terminar este tiempo adorando a nuestro Dios.